aleatorias. Hemos visto esta parte, todavía no. Hola. Juventud Boliviana, estoy preguntando. No hemos visto nada de esto, ¿verdad? Todavía no, Inge. Ya. Entonces, gracias por la ayuda. Estoy partiendo del supuesto de que ya sabemos calcular probabilidades. Entonces, la etapa siguiente es hacer un estudio acerca del comportamiento probabilístico de los resultados asociados a un experimento. Un comportamiento probabilístico que tiene que ser obligatoriamente hecha a través de la definición de un concepto que se llama variable, y por ser asociado a los resultados de un experimento aleatorio, recibe el nombre de variable aleatoria. Y cuando tenemos descrita esa variable aleatoria y tenemos definidos los resultados del experimento aleatorio en función de ella, podemos entonces asociar el concepto de distribución de probabilidad. Si ustedes recuerdan de las primeras clases, nosotros hemos hablado del concepto de distribuciones de frecuencia. Ahora estamos haciendo el mismo tratamiento, solamente en el contexto de estar estudiando el concepto de probabilidad. Bien, vamos a ver entonces las definiciones que se tienen para este contexto. El primer concepto que debemos manejar bien es el concepto de variable aleatoria. Concepto de variable aleatoria estoy definiendo como una función. Ustedes que son de ingeniería saben muy bien qué es una función. Es una relación especial entre dos conjuntos, un conjunto de salida y un conjunto de llegada. Entonces, de aquí para adelante, cuando hablemos de una variable aleatoria, estamos hablando de esa función representada por una letra mayúscula, generalmente letras finales del alfabeto latino. Entonces tenemos las letras X, Y, Z. Puedo tener variables bidimensionales X, Y, Z, cualquier tipo de variable. Esta definición es genérica para cualquier tipo de variable que estemos analizando. Y es variable aleatoria porque el conjunto de salida es el conjunto de resultados posibles de un experimento aleatorio. Estamos hablando del espacio muestral. Todos los resultados contenidos en el espacio muestral son transformados en forma numérica. Son transformados o expresados en forma numérica, y ese número que se puede asociar a cada resultado de ese espacio muestral puede ser un conjunto de números que son enteros o un conjunto de números que están dentro de la categoría de números reales. Si los valores que asume esa variable son enteros, entonces la variable es clasificada como variable discreta. Si los valores que asume la variable son valores reales, estamos hablando de que la variable es una variable aleatoria. La simbología está dada aquí abajo. Estoy representando por un W un resultado posible del espacio muestral. Y aquí tenemos la imagen para ese resultado posible, definida por esta función X, es un X minúscula. ¿Qué quiere decir la simbología? La simbología está estableciendo la nomenclatura que vamos a utilizar
cuando nos referimos a una variable y cuando nos referimos a un valor particular que asume la variable. Entonces, X mayúscula siempre se refiere a la variable y el X minúscula un valor particular que asume la variable. Muy bien. Espero no tengan dudas respecto de esta definición. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan una función de manera genérica desde el punto de vista matemático? A ver, cálculo 1. ¿Quiénes están haciendo cálculo 1? Ya han visto funciones. ¿Cuáles son sus elementos de una función? Está aquí en la representación este conjunto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este conjunto? El conjunto de salida de una función, ¿cómo se llama? Uy, yo pensé que solamente en mi materia estaban tan mal. No creo que también en cálculo estén tan mal. Funciones en cálculo 1, eso es el segundo capítulo de la materia, supuestamente han dado examen de eso. El dominio, el codominio, la ley de asignación o regla de correspondencia. Aparte de eso hay otro elemento más. ¿Cómo se llama el otro elemento? Es un subconjunto de este conjunto, un subconjunto del codominio. ¿Cómo se llama ese subconjunto del codominio? Hola. Realmente una pena, nadie me responde, nadie participa. Entonces, creo que estoy hablando solo y ustedes se han ido para otro lado y lo único que están esperando es de que las ideas caigan del cielo. El otro elemento es el rango de la variable, el rango de la variable, el rango de la función. Para el tema de probabilidades, para el tema de estadística, aparte de la definición de variable, nosotros necesitamos conocer siempre el rango de la variable. Un ejemplo que es de conocimiento de todos ustedes, está relacionado con el experimento de lanzamiento de 2 dados sobre una superficie plana. Y aquí está esquematizado el espacio muestral. Este espacio muestral está definiendo si este es el dado 1, este es el dado 2. Entonces tenemos el resultado del dado 1 y el resultado del dado 2. Y son 6 dados para ambos casos. Por consiguiente tenemos 36 resultados posibles que están dados por estos pares de números comprendidos entre 1 y 6. Para ese espacio muestral yo puedo definir cualquier variable aleatoria. Una de ellas, por ejemplo, la suma de los puntos de las caras superiores. O sea, el X es una variable que me está representando esos resultados de las caras superiores, donde observo el número de puntos de esas caras. Los quiero estudiar a través de esta característica que representa la suma de los resultados. Entonces defino esa característica como una variable y voy a traducir, voy a convertir todos los resultados posibles de ese experimento en forma numérica.
en forma numérica que expresen esa suma de los resultados. Entonces voy a poder definir el rango de la variable. El rango de la variable es el conjunto de imágenes de la función. Esas imágenes están dadas por los valores que va a asumir X. Los valores que asume son valores desde 2 hasta 12. Son valores enteros. Valores enteros que representan a las sumas de los posibles resultados en ese experimento. En el mismo experimento puedo definir, por ejemplo, otra variable que sea la diferencia de los números de puntos de las caras superiores. Por tanto, su rango, por ser otra variable, a pesar de estar definido sobre el mismo experimento, su rango va a ser distinto. Entonces, para cualquier experimento, nosotros podemos definir un número grande de variables, dependiendo. Esa definición va a depender específicamente de lo que yo tenga como propósito en el estudio de ese experimento. ¿De acuerdo? Puedo definir para esto del lanzamiento de los dos dados, por ejemplo, el producto de los resultados. Entonces, será otro el rango de la variable. Será valores comprendidos entre 1 por 1 hasta 6 por 6, que sería 36. Valores enteros hasta ese valor, muchos de específicos para este caso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo, según este esquema, transformando los resultados del experimento, que están dados de esta manera, en unos resultados numéricos. Estoy haciendo esta transformación de los resultados del experimento, los estoy transformando en números. Esos números podrán ser números enteros o podrán ser números reales. Por ejemplo, este resultado se transforma, con esta operación de la suma, se transforma en 2. Este otro se transforma en 3. Y así sucesivamente, cada resultado se transforma en un determinado número por esta correspondencia que estoy dando. En la definición estoy diciendo que los resultados del experimento los estoy convirtiendo en una suma. Estoy sumando entonces esos resultados y los estoy transformando en un número. A eso llamamos una variable aleatoria. ¿Cuál es su rango? Es los valores que asume. Aquí puedo verificar que asume 2, 3, 4, 5 en forma secuencial hasta 12. Entonces, el rango de esa variable está formada por ese conjunto de 10 elementos. 10 elementos que son las sumas desde 2 hasta 12. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Si estuviera en lugar de la suma, el producto, ¿cuántos serían los valores que asume? Aquí tendría, este se transforma en 1, esto se transforma en 2, esto se transforma en 3, esto se transforma en 4, 5 y 6. Lo mismo acá, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda fila tendría, el producto es 4, 6, 8, 10, 12. En esta columna también el mismo, 4, 6, 8, 10, 12. En esta tercera fila, a partir del 3 sería el 9, 12, 15, 18. 9, 12, 15, 18. Entonces, estamos hablando de esa transformación y cuáles serían el rango de esa variable, sería esos valores que se han mencionado acá, en esa transformación. Ok, bajo el supuesto de que me han entendido y como no tengo respuesta de ustedes para poder continuar la explicación,
Continúo con el próximo concepto. Concepto de distribución de probabilidad. ¿Quién sabe en este momento la definición de distribución de frecuencia? Tercera, cuarta, quinta pregunta que hago y nadie me responde. ¿Qué pasa? Me están escuchando, dice. Muy bien. Que me estén escuchando está bien, no significa, pero que estemos en una clase bastante agradable. En la iglesia nomás todo el mundo se queda calladito y dejan que sea quien hable. Aquí no. Aquí debemos participar todos. ¿De acuerdo? Muy bien, si alguien recuerda que la definición de distribución de frecuencia es la misma que está acá con algunas modificaciones del contexto donde se define ese concepto. Nada más. Igual que en ese caso, aquí yo lo que tengo que hacer es definir que tengo conocimiento de que estoy estudiando un experimento aleatorio. Y si no conozco el experimento, conozco por lo menos de la existencia de su espacio muestral. Entonces, con este conocimiento previo, puedo definir una variable aleatoria a ser estudiada en ese experimento. Una vez definida esa variable y todas sus características, debo saber que es posible definir para ella una distribución de probabilidad. ¿Y qué es esa distribución de probabilidad? Nuevamente, una otra función. ¿Qué característica cumple esa función? De asignar a todo valor o conjunto de valores de la variable aleatoria su probabilidad de ocurrencia correspondiente. Su probabilidad de ocurrencia correspondiente. Entonces estoy hablando de definir una función f mayúscula, por ejemplo, en este caso, particular, que sería una función que está definida entre dos conjuntos. Uno de ellos es el conjunto de partida, el dominio de esa función es el rango de la variable, es decir, todos los valores que asume la variable. Ese rango de la variable puede ser solo números enteros o puede ser todos los números reales, por ejemplo. Un subconjunto de los números enteros o un subconjunto de los números reales, y estaríamos como conjunto de llegada valores reales comprendidos entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Define un valor particular de ese rango y le atribuye una probabilidad. En este caso de esta función f mayúscula, le atribuye una probabilidad acumulada en el sentido hacia la izquierda, de que x sea menor o igual a ese valor particular que se ha identificado. Cada función de probabilidad va a cumplir siempre alguna condición particular que debe garantizar que sea una función probabilística. Por ejemplo, en este caso, está satisfecha por esta condición. Es una función probabilística porque los valores que asume la función son valores entre 0 y 1. Cualquier número entre 0 y 1 es siempre un sinónimo de probabilidad, si es que se quiere interpretar en ese sentido. Luego es una función que se encuentra enmarcada o se encuentra acotada entre el valor 0 y 1. Fuera de este intervalo no tiene una interpretación probabilística. Estamos hablando de
estar acotada entre 0 y 1. Luego es una función no decreciente, no decreciente. Entonces, con esas características de lo que es una función de distribución de probabilidad, y al haberse definido como una función, entonces sabemos desde la parte matemática, toda función se puede representar utilizando una forma tabular, utilizando una forma gráfica o utilizando una forma de un modelo matemático. En este caso, se traduciría en un modelo probabilístico. Un modelo probabilístico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Como es una función y depende del rango de la variable, esto quiere decir depende de la variable, entonces tenemos las distribuciones clasificadas en distribuciones discretas y distribuciones continuas que están aquí del otro lado de esta presentación. Dos grupos grandes de distribuciones de probabilidad que existen. En función del tipo de variable, son clasificadas en distribuciones discretas y distribuciones continuas. Para hacer la exposición didáctica, vamos a tratar primero lo que son el grupo de las distribuciones discretas. En este grupo existen calificativos específicos, calificativos especiales para poder identificar a estas funciones probabilísticas asociadas con variables aleatorias discretas. De aquí resulta entonces este concepto fundamental para este tipo de variables aleatorias, que es el concepto de función másica de probabilidad o también función de cuantía. Está relacionado con una función de probabilidad puntual. Por eso algunos dicen, en lugar de másica o de cuántica, dicen función de probabilidad puntual. O sea, para cada punto o para cada valor de X. ¿Cómo se define esta función? Como esta que está aquí. Primero, sabemos que para esta función, para este concepto, debemos garantizar de que la variable que estamos estudiando es una variable discreta. Y si es una variable discreta, tiene un rango definido, o sea, un conjunto de valores, y esos valores son valores enteros, de números enteros. Entonces, como estamos hablando de la función másica o función de probabilidad puntual, definimos en una forma simbólica matemática por la letra P minúscula de X o la letra F minúscula de X, una función que tenga esa característica de determinar la probabilidad de que ocurra para la variable X asuma un valor específico X minúscula. Estamos hablando de un valor específico, por eso se dice másica o de cuantía, porque estamos hablando de la información en probabilidad para ese punto particular, para ese valor particular. No sabemos cuál es el comportamiento probabilístico entre un punto y otro punto. Si yo varío esto, va a variar solamente en los valores de X. Y como sé que es discreta, estoy hablando de que va a variar entre los valores para X números enteros. Esta función se dice que es una función probabilística o una función másica de probabilidad de X siempre y cuando cumpla estas dos condiciones. ¿Cómo traducen esas dos condiciones? Que esté la función entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Excelente la participación.
Aplaudo por esa participación. Ahora, ¿qué es lo que significa en términos literales de interpretación ese concepto? Estamos hablando de una función y cuando hablamos de una función, siempre cuando reemplazamos el x por cualquier valor, ¿qué es lo que obtenemos? El valor de la función. Entonces, cualquier valor de esta función que estamos postulando como distribución de probabilidad debe ser un valor numérico entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque es una función probabilística. Está generando un concepto de probabilidad. Y el concepto de probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Esta segunda condición dice, si yo sumo para todos los valores de x, esos valores que asume esta función, esa suma total debe ser siempre 1. Esa suma total debe ser siempre 1. Entonces, en el contexto de la materia que hemos visto al inicio del curso, ¿con qué concepto de lo que hemos analizado anteriormente es equivalente esta definición? Frecuencia relativa ¿Cuál de ellas? acumulada. Acumulada. Es frecuencia relativa, pero te falta. Estamos hablando de un concepto equivalente de la frecuencia relativa del evento de que X asuma el valor X minúsculo. Y si nosotros recordamos, aquí vamos a tener el cociente M sobre N. O sea, si yo estoy en un experimento repetitivo, tengo el concepto de probabilidad asociada con la frecuencia relativa, y esa frecuencia relativa está dada el número de veces que ocurre sobre el número de veces que se ha repetido el experimento respecto de este evento de que X sea igual a X minúsculo. Y está dada de la misma manera que en la frecuencia relativa. Recuerdan que el HI era NI sobre N. Es la misma configuración de acá. Y teníamos el HI, era un valor comprendido entre 0 y 1. Y la suma de los H sub I para todos los I desde 1 hasta N, M o K, era siempre igual a 1, o debe ser siempre igual a 1. Estamos hablando de ese mismo concepto. Entonces, cuando hablamos de la distribución de frecuencias relativas, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos en su forma tabular los valores de X y aquí teníamos el HI. En lugar del HI ahora vamos a tener la probabilidad de que X sea igual a X minúscula y aquí tenemos la representación de una distribución másica de probabilidad con la condición de que en esta etapa, esta columna debe garantizarme siempre una unidad. ¿De acuerdo? Espero que se haya relacionado tal como quise. Disculpe, Sí. tenía una duda acerca de esta parte. Entonces, la función puntual va a reemplazar como es la frecuencia que teníamos
en el tema de probabilidad, de probabilidad estadística? Sí. Estamos hablando de una función puntual. Estamos hablando de la ocurrencia de un evento para una condición específica, para un valor particular de X, dependiendo de qué es lo que represente X. Por ejemplo, si X representa la suma de los resultados de las caras superiores, tengo que tener una distribución de probabilidad para ver cómo se comporta esa variable. Entonces tendré una tabla para ello y puedo calcular la probabilidad con esa tabla o con algún modelo que lo represente, la probabilidad de algún acontecimiento particular. Por ejemplo, la probabilidad de que la suma sea 7. Entonces, a través del estudio de la distribución, puedo calcular esa probabilidad. Puedo calcular una probabilidad acumulada, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número mayor que 7, por ejemplo? La suma sea mayor que 7. Entonces, estoy con la información de la distribución, o sea, o con la tabla o con algún modelo que me permita calcular esa probabilidad. Y estoy hablando de una probabilidad puntual en este caso. ¿De acuerdo? Aquí está el ejemplo. Tenemos el experimento de lanzamiento de 2 dados y estoy estudiando la variable aleatoria que expresa la suma de los puntos de las caras superiores. Entonces esto he encontrado en la web y me pareció interesante y lo he transcrito, no tiene autor, o sea que no estoy desconociendo al autor, solamente estoy presentando utilizando su trabajo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Una descripción de lo que ocurre cuando se quiere armar una distribución de probabilidad. Es como si nosotros tuviéramos el conjunto de datos en un diagrama de tallos y hojas. Tallos y hojas. En términos de quién. Aquí puedo definir la variable. En este caso la suma es 2, 3, puntos suspensivos hasta 2. Esta columna, ¿qué es lo que está representando? Está representando el número de ocurrencias. ¿Qué significa el número de ocurrencias en términos estadísticos? La frecuencia absoluta, el NI. ¿Sí? El NI. Luego, con el NI, ¿qué es lo que tenemos? Podemos calcular la probabilidad de cada ocurrencia. De que X sea igual a 2 es 1 sobre 36, o sea, el HI. El NI, que es 1, sobre, ¿cuánto es el total? No está aquí el total es 36, sobre ese 36. Entonces, estas dos columnas definen lo que se llama la distribución de probabilidad de esta variable X. O sea, extraigo esta información de esta columna, sus paralelos en otra columna y tengo de manera conjunta una tabla de 2 del tipo 1. Del tipo 1 donde tengo la variable X y tengo la probabilidad de que ocurra ese evento. Si ustedes hacen una suma, aquí tendrían la suma igual a 1, que garantiza que realmente es una función probabilística. ¿De acuerdo? Toda la teoría que hemos visto se traslada a esta situación de evaluar este espacio muestral. El espacio muestral distribuido de manera que se esté identificando los valores que ocurren con la variable definida. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? Ahora yo tengo una pregunta. Evaluando, sin considerar esta información de la parte central, mentalmente sáquenlo fuera y consideren solamente estas dos columnas. ¿Qué característica ustedes observan en esta tabla formada por esas dos columnas? Sabemos que es una distribución de probabilidad de la variable X,
que representa la suma de los resultados de las caras superiores. Ahora, ¿qué características ustedes observan de ella? Es simétrica. Exactamente. Es simétrica porque cumple con esa condición que ya hemos discutido en el periodo anterior. ¿Cómo se verifica la simetría? De que las probabilidades externas son iguales, las probabilidades equidistantes de los extremos son iguales, hasta llegar a una región, que es esta región, que corresponde al eje de simetría. ¿Qué tenemos de conocimiento acerca de las medidas de tendencia central cuando la distribución es simétrica? La media, la mediana y la moda son una misma. Las tres medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, coinciden en el mismo valor. Entonces, ¿cuál es el valor que yo puedo observar acá? En términos de esta probabilidad, veo que sube, llega hasta un máximo y luego va bajando. ¿Qué identifica esta probabilidad máxima? ¿Qué identifica esta probabilidad máxima? Que en la lectura, en la columna de la variable, representa la moda. Representa la moda. Por consiguiente, la media, la mediana y la moda en el lanzamiento de dos dados honestos es 7. Interpretando en términos de esos conceptos, en términos de la moda, por ejemplo, el 7 es el resultado de probabilidad máxima. Suma igual a 7 es un resultado de probabilidad máxima. Si ustedes han ido, por ejemplo, a una feria de esas de costumbres nacionales, hayan visto juegos al azar, juegos de tiro al blanco, juegos con dados, y hay un juego que hace la división de apostar, el jugador apuesta para una suma menor, para una suma mayor, y al centro está el 7. Lo que hace el jugador, lanza los dos dados y suman los puntos. Si está su apuesta en la zona menor y ha sacado un resultado menor, gana. El que hace jugar le retribuye con un monto similar a su apuesta. Si ha sacado un resultado mayor que el que no está en su región, entonces el que hace jugar se lo retira el monto apostado. Pero el 7 está aislado, él está solito. Para estos otros hay un otro extremo. Entonces, ¿por qué es eso? Por la equivalencia en probabilidad. Si ustedes tienen acá, esta probabilidad es un máximo como del experimento total, pero no es un máximo en la suma de probabilidades. Cuando voy a sumar para los números menores de 7, es 9, 15. 15 36 avos. Para mayores que 7 también es 15 36 avos. O sea, quiere decir que puede salir cualquier suma de la misma manera, con la misma probabilidad para esta región que para esta otra región. Pero solamente sale con 6,36 avos, o sea que casi con la mitad de la probabilidad del otro para el 7. Pues que mucha gente, nadie apuesta en 7. Y al que apuesta en 7, el apostador, si es que gana, le devuelve con el doble si es que quiere reconocer lo que corresponde realmente. ¿Sí? Entonces, esos son juegos que se formulan en base a este criterio de distribución de probabilidad para que el juego sea equitativo, o sea,
que no gane ni el que apuesta, ni tampoco el que hace apostar. Eso se llaman los juegos equitativos, que cualquier resultado que dé de tu participación en esos juegos equitativos sea solamente fruto del azar, fruto de la suerte, como dicen. Entonces, todos los juegos aleatorios, los juegos de Monte Carlo, están diseñados de esa manera, supuestamente, en teoría, pero hay algunos tramposos que le meten trampa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo utilizar, en lugar de dados honestos, puedo utilizar dados cargados, que tengan mayor tendencia de salir, por ejemplo, la cara superior hacia números menores o hacia números mayores. Entonces, con eso ya no es equitativo, ya es otro problema. Solo como comentario de lo que existe en la teoría de juegos. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Aquí ustedes tienen en la forma de modelo esta distribución expresada en esta forma de tabla puede ser resumida por este modelo. O sea, que quiere decir que yo puedo calcular para cualquier valor de x, cuando x asuma en estos valores, en este rango, desde 2 hasta 12. Y es 0 para cualquier otro valor. Es 0 para cualquier otro valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente, si yo quiero calcular la probabilidad de que la suma sea 7, entonces reemplazo acá el 7, 7 menos 7 es 0, 6 menos 0 es 6 sobre 36, y ustedes verán, es 6 sobre 36. Por ejemplo, la suma es 10, 10 menos 7 es 3, valor absoluto de 3 es el 3, por tanto 6 menos 3 es 3, y ustedes verán que es 3 sobre 36. Entonces replica todos los resultados asociados a la variable aleatoria a través de un modelo. Esto no era posible cuando estuvimos estudiando en la primera parte que esto era simplemente una muestra y no era toda la población. La diferencia es en que estos datos que se consideran para esta distribución, en este caso es el espacio muestral, es una población. Cuando estuvimos en la etapa anterior era resultado de una muestra y no podíamos generalizar. En cambio acá sí se puede generalizar porque son todos los casos posibles. ¿Está bien? A propósito de eso, yo creo que en sus casas ustedes tienen un par de dados. ¿Sí? No creo que exista una casa aquí en Cochabamba donde no exista un cubilete. Entonces todos ustedes tienen un par de dados. No van a necesitar venir hasta el mercado central a buscar esos dados. ¿O hay alguien que va a necesitar eso? Creo que no. Estoy suponiendo de que todos tienen un par de dados. Quiero que ustedes hagan lo siguiente. Tarea para el lunes. Tarea para el lunes. Ustedes con este par de dados, tarea. Conseguir un par de dados o un dado. Un par de dados de 6 caras. Entonces ustedes van a realizar
la siguiente tabla. Completar la siguiente tabla. Aquí van a generar una tabla donde van a registrar el dado 1 que van a tener marcado ustedes con alguna forma, lo van a marcar para que sea identificado como el dado 1 y van a identificar el dado 2. ¿Sí? Van a marcar de alguna manera esos dados con que van a identificar la diferencia entre ellos. Y aquí van a identificar el lanzamiento. Lanzamiento 1, 2, 3. Van a lanzar ¿cuánto? Que lancen. No se van a cansar, yo creo, hasta lanzar, por ejemplo, 80 veces. Van a lanzar 80 veces los dados, el par de dados. Para cada lanzamiento ustedes van a anotar el resultado del dado 1, que tendrá que ser obligatoriamente cualquier número entre 0 y 6. Supongamos que ha dado 3 y el dado 2 ha dado 5. Lanzan por segunda vez y anotan el resultado. Volvió a salir 3 en el mismo dado y en este otro resultó 1. O sea, van a repetir 80 veces el lanzamiento hasta que les salga callos en la mano o en el cubilete, o no sé. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, supongamos que les dio 6 y aquí 5. Entonces, una vez que han completado este trabajo, van a definir las variables suma y la variable diferencia. En este resultado particular que estoy dando acá, la suma es 5, es 8. Aquí la suma es 4. Aquí la suma es 11. ¿Sí? La diferencia es 2. Siempre es el mayor menos el menor. La diferencia es 2. Y aquí la diferencia es 1. Ustedes van a tener esta tabla. ¿De acuerdo? Con eso, ustedes, con estos datos, con los datos obtenidos, ¿qué carácter es esa? Con los datos obtenidos, construir la distribución de frecuencias relativa de la variable suma
y la variable diferencia. O sea, en vez de 8 lo divides entre 80, entre el número de veces. No, con estos datos, con esto que tienen acá, lo que van a hacer es, van a construir una tablita, por ejemplo, para la suma, van a tener acá los valores de 2, 3 puntos suspensivos hasta 12. Podrán tener el NI si quieren en un inicio, van a contar el número de veces que se repite el 2 en esta columna. El 3, número de veces que se repite en esta columna. Lo que van a garantizar es de que aquí exista la suma 80. Estoy buscando la frecuencia relativa, entonces voy a calcular el HI. El HI será este NI sobre 80. Este NI sobre 80. Y voy a garantizar que aquí sea igual a 1. ¿De acuerdo? Tendrán otra tablita para la diferencia. Para la diferencia. O sea, aquí tendrán los valores de 0, 1, 2, puntos suspensivos hasta 5. Y lo mismo que en la tablita anterior, van a tener el NI y el HI. El NI siempre va a ser 80 porque son los 80 datos. Para esta diferencia, ¿de dónde voy a sacar? La diferencia está aquí. Entonces voy a usar estos resultados. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿De acuerdo? Sí, está bien. En el PDF ustedes sacan una foto de esto, sacan una foto de esto, y luego, en conclusión, comparar con esta tabla para la suma y una tabla similar para la diferencia. Cuando ustedes hagan esta distribución con respecto a la diferencia, van a tener otra distribución y comparan con esa distribución. Y quiero que hagan una conclusión. Va a haber una diferencia porque van a tener que comparar esos resultados aquí. Aquí era 1 sobre 36 y ustedes van a encontrar otro resultado que no es 1 sobre 36, que va a ser algún valor sobre 80. ¿Por qué esa diferencia? ¿A qué se debe? Quiero que ustedes me hagan un comentario de esa comparación. Valor 10 puntos en función de 1 en función de, ¿cómo se dice? De que ustedes muestren que han trabajado solos y no es copia de otro. Idoneidad. Quiero idoneidad. La presentación
quiero que el PDF refleje un trabajo no tan desordenado como está aquí en mi pizarra. En mi pizarra está desordenadísimas, rayas que no sé, no son rayas y todo aquello. Quiero en función de eso. Luego, en función de la conclusión que ustedes vayan a conseguir al hacer la comparación con la distribución de probabilidad. Con la distribución de probabilidad correspondiente. Todo en formato PDF enviado a nuestro correo donde está centralizado toda la actividad que ustedes están haciendo. Estos puntos se van a distribuir en función de lo que ustedes hayan concluido en su trabajo. Un buen trabajo, 10 puntos. Un mal trabajo, 0 puntos. No es entregar el trabajo. No es entregar el trabajo. El trabajo es hacer de manera consciente toda esta actividad y leer un poco sobre lo que es distribuciones de probabilidad y distribuciones de frecuencia y hacer la comparación y verificar qué conclusiones se puede sacar. Entonces tiene que tener criterios de lo que es el concepto de probabilidad, cómo se calculan probabilidades, a qué se refiere el cálculo de probabilidades. Todo eso quiero que recapitulen en el trabajo, en la parte de conclusión, para tener un buen valor de calificación. ¿Estamos bien? Una pregunta bien que cuando ese 8, digamos, aquí dice de la suma 8 dividido entre 80, pero luego hace cuántas veces se ha repetido su frecuencia. El número de dígitos decimales que van a utilizar acá tienen que garantizar que la suma sea 1. En frecuencia relativa o en probabilidad siempre esa es la misma propiedad. Entonces, generalmente utilizamos 4 dígitos decimales para expresar porcentaje, toda esa cosa. Entonces, con eso se garantiza el 1. Pero va a haber una diferencia. Aquí, por ejemplo, en la distribución de probabilidad, el valor de que sea 5, la suma sea 5, es 436, o su número equivalente en decimales. Si voy a comparar con el que voy a obtener en la distribución de frecuencia, no va a ser igual. O será muy distinto, o será muy próximo. Todo depende cómo he arrojado los dados, cómo he repetido el experimento. Entonces, el secreto de cuán próximo ustedes consigan resultados a esto está en lo que les estaba justamente pidiendo que concluyan en su informe. Estas repeticiones, ya les estoy dando la idea, tienen que repetir casi de la misma manera como han hecho. Si ustedes han decidido arrojar los dados con un cubilete y en el cubilete han hecho solamente volcarlo y después levantarlo, tienen que hacer de la misma manera las repeticiones. Por eso estoy queriendo todas las ideas que surgen acerca de la comparación, qué cosas influyen para esas diferencias. ¿Me han entendido? Tienen que recordar un poco de las definiciones de cómo se calculan probabilidades. ¿Cómo se calculan probabilidades cuando el experimento se puede repetir? ¿Qué es lo que ustedes podrían sugerir de este experimento para que esas dos distribuciones sean próximas una de la otra?
Pues todos esos datos quiero que ustedes evalúen y saquen conclusiones y envíen a ese trabajo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esa es la tarea para el lunes. Todavía no tienen, espero no tengan otro trabajo que hacer. Muy bien, otro concepto importantísimo es el concepto de función de distribución de probabilidad. Función de distribución de probabilidad. Estamos hablando de una función que corresponde a aquella que expresa la probabilidad acumulada en el sentido menor o igual que. Y se encuentra definido para cualquier variable aleatoria de esta manera, como el F mayúscula de X. Siempre va a representar la probabilidad de que X sea menor o igual a este X minúscula, ese valor particular X. En el caso de distribuciones discretas, ella se calcula sumando las probabilidades puntuales para todos los valores de X que son menores o iguales a este valor referido en la definición del F mayúsculo. ¿Qué concepto estadístico anteriormente tratado es equivalente a este concepto? Ya hemos visto que la probabilidad puntual es la frecuencia relativa. Entonces, esta aquí es la otra era frecuencia relativa no acumulada. Esta es la frecuencia relativa acumulada. Es la frecuencia relativa acumulada. Y cumple las mismas propiedades que hemos mencionado para ella. Para el primer valor se repite el no acumulado. Para el último valor siempre es 1. Para cualquier nivel es el acumulado del nivel anterior más el no acumulado del mismo nivel. O sea que esto me permite retornar a la probabilidad no acumulada si yo estoy con una distribución acumulada a través de la diferencia de los niveles consecutivos al nivel al que quiero calcular. La probabilidad no acumulada dará un punto específico X o un nivel X, es el acumulado de ese nivel menos el acumulado del nivel anterior. Luego, como toda función probabilística es utilizada para calcular probabilidades, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria X asuma valores comprendidos en un intervalo definido, incluyendo los límites del intervalo, está dada por esta secuencia de probabilidades que involucra a determinar el valor de la función acumulada para el límite superior menos el valor de la función acumulada para el límite inferior. Como incluye también al límite inferior, entonces voy a reponer ese punto, más la probabilidad de que la variable asuma el valor específico del límite inferior. Entonces, presentada esa parte teórica, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes. Continuamos. La distribución de la variable aleatoria que representa la diferencia del número de puntos de las caras superiores en el lanzamiento de 2 dados honestos. Aquí está la otra referencia para su comparación del trabajo. De manera teórica, para dados honestos, ¿sí? Dados honestos, para dados
dados honestos, esta probabilidad está calculada de esta manera. La probabilidad de que ocurra 0 es 0.1666, de que ocurra 1 es 0.2778, redondeando a 4 dígitos decimales, de tal manera garantizar el 1 en la columna, la suma de esta columna. En forma fraccionaria, ¿cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 0? Aquí está el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? ¿Dónde ocurre la diferencia igual a 0? 2 entre 36. No. 1 menos 1 y 6 menos 6. Aquí 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. 6 menos 6, 0. ¿Cuántos ceros hay? 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, probabilidad de que la diferencia sea 1, o digo 0, es 6 sobre 36. Si ustedes hacen en sus máquinas, esa diferencia da este valor. O perdón, ese cociente. ¿Han verificado? Sí, Inge. Ya. Ahora, observen, para la diferencia igual a 3, para la diferencia igual a 3, si volvemos acá, ¿dónde da la diferencia igual a 3? Es aquí. 4 menos 1, 5 menos 2, 6 menos 3. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. De este lado. Y de este otro lado, ¿cuánto hay? 4 menos 1, 5 menos 2, 6 menos 3. Hay otros 3. También es 6 sobre 36. ¿Cuánto es el resultado? Debería ser el mismo valor. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Es redondeado al superior, porque aquí la secuencia es 6, ¿verdad? Es 1, 6, 6, 6, 6, 6, hasta cuántos dígitos permita la máquina. Entonces redondeado a 4 dígitos. Si hubiese redondeado los dos al mayor, la suma no era 1. Era 1, 0, 0, 1. Entonces tengo que hacer ese tipo de correcciones y garantizar siempre que la suma sea 1. Y la única que se prestaba para esa corrección era estos resultados. Entonces salir con ese resultado. Muy bien, la función acumulada es la que se calcula de manera paralela en una otra columna. Salimos del mismo valor, sumamos al siguiente valor para obtener el siguiente. O sea, en esta forma de Z. Entonces voy a sumar al siguiente, obtengo eso. Voy a sumar al siguiente, obtengo el de la derecha. Sumo al siguiente, obtengo el de la derecha. Y así sucesivamente hasta verificar que para el último valor siempre es 1. Siempre va a ser 1. Estamos hablando de la probabilidad de que X sea igual o menor a X minúscula. ¿Dónde está el X minúscula? Está acá. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, acá, quiero calcular la probabilidad por ejemplo, quisiera calcular en esta distribución la probabilidad de que X se encuentre entre 2
y 4. ¿Sí? Si yo tengo la distribución, no tengo ninguna dificultad en ella, puedo hacer este cálculo de distintas maneras. Puedo hacer utilizando la probabilidad puntual, o sea, la probabilidad no acumulada, haciendo referencia a los valores que comprende ese intervalo. Estoy hablando de x entre 2 y 4, significa que incluye a 2 hasta 4, entonces los valores enteros, que son los que asume la variable x, son estos 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? 2 es 0.022, más 3 es 0.1667, más 4 es 0.1111 y voy a sumar y tengo ese resultado. O puedo asumir que tengo información de esta columna. Si no tengo esta columna y tengo solamente esta columna, entonces, ¿qué debo hacer? Esto va a ser la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 2. O sea, estoy hablando del valor de la función de x para 4 menos el valor de la función acumulada para x igual a 2 más el valor de la función no acumulada para 2. Si yo voy a buscar esos valores, estoy buscando este valor. Entonces tendría 0.9444. De 2 es este valor. 0.66. 66 y voy a reponer el 2, que es esto, 0.22. El resultado que voy a observar, esta con esta, siempre van a ser el mismo, porque estamos hablando del mismo cálculo. ¿De acuerdo? Pueden verificar con sus máquinas de calcular, van a volver al mismo resultado. ¿Cuál es ese resultado? Sería, a ver, 0.5, ¿no? Ese es el resultado. Entonces, depende cuál de las dos informaciones nosotros disponemos para poder hacer esos cálculos. Para esta variable aleatoria de la diferencia, no hay un modelo. No hay modelo. No se puede generalizar como un modelo para dos distintos valores. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Aquí hay un ejemplo. Eso voy a verlo el día lunes. Necesita explicar más que todo cómo se realiza el experimento. Voy a quedar en este ejemplo. Si es que no tienen dudas o preguntas respecto de lo que acabamos de ver.